y le dice a la mamá, ¿y por qué Dios no contesta? Si él tiene mucho tiempo de estar pidiendo por una motocicleta, un niño de 8 años, y le dice a la mamá, pero ¿cómo el Señor te va a mandar una motocicleta? Y para eso tienes que sacar licencia, tienes que ser mayor de edad. Entonces no siempre lo que nosotros le pedimos al Señor es lo que realmente necesitamos. Rápidamente les comparto acerca de buscar al Señor. Y encontré en diccionariobiblico.org, pongamos atención, uno de los principales versículos que habla sobre la búsqueda de Dios se encuentra en Jeremías 29:13, donde dice, Jeremías 29:13, me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Este versículo nos muestra que la búsqueda de Dios debe ser una acción sincera y profunda, y que solo a través de ella podemos encontrar su presencia en nuestras vidas. Espera y busca lo que necesitas. Es el tema de hoy y lo vamos a basar en Lamentaciones 3, del 25 al 33. Lamentaciones 3, del 25 al 33. Pero pongámonos de pie para que le pidamos a Dios que sea Él que nos ilumine. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor. Tú sabes, Padre, que necesitamos aprender a esperar. Necesitamos aprender a tener paciencia y esperar en ti cuando estamos angustiados. Nos desesperamos muchas veces porque creemos que tú no nos escuchas. Pero enséñanos, Señor, a esperar en ti y enséñanos a buscarte, porque muchas veces en medio de las angustias que pasamos nos apresuramos a tomar decisiones, a buscar soluciones por nuestra propia cuenta, y resulta que nos damos cuenta que no son las mejores. Por eso necesitamos no solo esperar en ti, sino que mientras esperamos en ti pacientemente, tenemos que buscarte en oración y buscar la lectura de la palabra. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Es bueno esperar en ti y es bueno buscarte en tu santo nombre. Amén. Como le dije, vamos a avanzar en Lamentaciones. Solo quiero hacer una reseña del libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones revela la patética condición de Judá después de la conquista babilónica de Jerusalén, la cual ocurrió como resultado de los pecados del pueblo y de su indiferencia a las advertencias proféticas. Otro punto por qué estudiar Lamentaciones. Al estudiar Lamentaciones podemos entender el dolor, la angustia y las consecuencias que acompañan el pecado. Y otro enfoque de por qué estudiar Lamentaciones, también podemos aprender acerca de la compasión y la misericordia que el Señor extiende a quienes acuden a Él en medio del dolor, la angustia y sentimientos de culpa. Pero vamos a leer Lamentaciones 3, de 19 al 24. Ustedes que andan sus Biblias ahí. Lamentaciones 3, del 19 al 24. Acuérdate de mi aflicción, de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Amén. Interesante este contexto previo a lo que vamos a compartir en Lamentaciones 3, del 25 al 27. Dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Lamentaciones 3, del 25 al 27. Entonces yo lo que aprendí aquí, los
se los quiero compartir en 3 enfoques de este pasaje, que cuando buscamos al Señor, cuando esperamos en el Señor, comprobamos que el Señor es bueno. Es interesante, comprobamos que el Señor es bueno cuando sabemos esperar en Él y cuando le buscamos. Número 2, bueno es esperar en silencio a que el Señor te ayude. Tranquilo, ¿verdad? Tenemos que aprender a guardar silencio mientras esperamos en el Señor. Y el tercer punto es que es bueno someterse desde el joven. Y aquí pues, obviamente para los jóvenes y los mayores nos damos cuenta de que hubiera sido bueno que hubiera buscado al Señor desde joven. Pero los jóvenes tienen esa oportunidad. ¿Por qué es bueno someterse? Vamos a ver primero, comprobando que el Señor es bueno. Estamos hablando en medio de la angustia, en medio de la tristeza, de ahí estamos hablando, en medio de la tristeza, de la angustia, que muchas veces produce las malas decisiones que hemos tomado. Pasamos por angustias, pasamos por tribulación, y en medio de todo eso podemos comprobar que el Señor es bueno. Pero estamos hablando de nosotros, hermanos, los hijos de Dios, podemos entender esto, y nos cuesta muchas veces, pero podemos entender para animar a otros a que busquen al Señor en medio de su angustia, por causa del pecado. ¿Cuándo comprobamos que el Señor es bueno? Estamos hablando, solo quiero que nos ubiquemos, cada uno de ustedes, ubíquese cuando está angustiado, cuando está encerrado en su cuarto, llorando, desesperado, angustiado, atribulado. Nos ubicamos ahí quiero que nos ubiquemos. Ahí vamos a comprobar que el Señor es bueno. Cuando en Él esperamos. Para el creyente nos cuesta muchas veces esperar en el Señor. En medio de la angustia queremos que las decisiones se tomen rápido, queremos ver resultados, que mejore la situación, pero tenemos en medio de la tribulación y la angustia, tenemos que saber esperar en el Señor para comprobar que el Señor es bueno. Tenemos que buscarlo, hermanos, tenemos que buscar al Señor en medio de esa angustia, en medio de esa tribulación, por causa de tus malas decisiones. Tú y yo tenemos que aprender a buscar. Está bueno que busquemos alternativas de solución ante los diferentes problemas que tenemos. Excelente, y eso lo aprendemos en el mundo. Hay mucha gente que nos enseña de que no hay que quedarse de brazos cruzados, sino que hay que actuar, hay que hacer. Pero nosotros, en medio de la angustia y la tribulación, tenemos que buscar al Señor en primer lugar. Y luego tenemos que depender de Él. O sea, cuando nosotros dependemos de nuestras propias habilidades, de nuestras propias competencias o capacidades, nos angustiamos. Pero tenemos que aprender a depender del Señor. El Señor dice esto y lo voy a hacer, voy a depender de Él. Podemos ver, hermanos, los que tenemos hijos, porque a los hijos les cuesta depender de los padres, ¿verdad? Porque quieren siempre hacer lo que mejor les parece. Y los papás les dicen, no lo hagas, esperar el momento. Pero los hijos quieren ya, ahora. Tenemos que aprender a depender. Los hijos tienen que aprender a depender de los padres para que vayan aprendiendo a depender del Señor. Y el otro punto es que confiemos en Él. Fíjense, esperemos, busquemos al Señor, dependamos de Él. Confiemos, son verbos diferentes que se refieren a lo mismo. Confiar, o sea, yo estoy confiado en el Señor, no en mis habilidades, no en nuestras propias opiniones. O sea, dejemos eso, hermanos. Nosotros como hijos de Dios, como creyentes, no podemos estar confiando en nuestra propia fortaleza, en nuestras propias habilidades. Tenemos que confiar en el Señor. Y cuando creemos en el Señor, todo esto nos ayuda a comprobar que el Señor es bueno. Ahí vas a descubrir que el Señor es bueno en medio de esa tribulación, en medio de esa angustia que generan tus pecados, las consecuencias de tus pecados, así como estaba pasando el pueblo de Israel.
que describe Lamentaciones, estaba sufriendo por sus propias malas decisiones, por haber apartado al Señor y hacer sus propias opiniones. Y eso es lo que pasa muchas veces. Nosotros como creyentes hacemos a un lado al Señor y por eso tenemos angustias, por eso pasamos por tribulaciones. Pero el Señor es bueno, hermanos, y ese es el punto del tema. El Señor es bueno cuando tú esperas en Él, cuando lo buscas, cuando dependes de Él, cuando confías en Él y cuando crees en Él. Vamos a comprobar que el Señor es bueno todo el tiempo, en todo momento. Y veamos qué dice el profeta Nahum, qué dice Dios a través del profeta Nahum en Nahum 1:7, que Dios es bueno. O sea, Dios dice, Él mismo dice que Él es bueno a través de este profeta. Entonces nosotros tenemos que creer, aunque no miremos nada en ese momento, la bondad de Dios en medio de las angustias y las tribulaciones, pero tenemos que creer que Dios es bueno. Nahum 1:7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Y aquí quiero detenerme un poco, porque está confirmando que el Señor es bueno. Imagínense, lo tiene que decir Él mismo por medio del profeta, decir que Él es bueno. ¿Qué más queremos? Creer al Señor que Él es bueno. Pero Él es la fortaleza en el día de la angustia. No importa, hermana, por los problemas, las malas decisiones que hayamos cometido o tomado, los pecados que hayamos cometido, eso trae angustia. Eso trae angustia. Pero el Señor es mi fortaleza en ese momento de angustia y conoce. El Señor conoce tu corazón. Y aquí no nos engañemos, el Señor conoce cuando nosotros estamos confiando en Él, cuando estamos diciendo que Él es bueno y que Él es mi fortaleza en el día de la angustia. A veces no sabes qué hacer, hermano, yo te entiendo, porque igual he pasado yo, no sé qué hacer, no mirar nada claro en medio de la angustia y tienes que estar consciente que es por tus malas decisiones, pero ahí tienes que ver que Dios es bueno y que es tu fortaleza en el día de la angustia. Y el Señor conoce si realmente Él está siendo tu fortaleza en el día de la angustia. Conoce a los que en Él confían. Está bueno que tú expreses a las personas que tú confías en el Señor, pero el Señor conoce tu corazón y sabe si realmente tú estás confiando en Él en medio de la angustia que produce tus malas decisiones. Y aquí estamos todos en el mismo barco, hermanos. Ustedes y yo somos pecadores, porque esa es nuestra naturaleza. Tomamos malas decisiones y eso nos trae angustia. Pero el Señor quiere ver que Él es nuestra fortaleza y que Él es bueno. Y Él conoce cuando nosotros confiamos en Él. Ahora que hemos visto que Dios es bueno, que dice el profeta Nahum, veamos que esperar en Dios. Ya vimos que el Señor, si Él es bueno, entonces tenemos que esperar en Él. El mundo nos enseña que las cosas del mundo son las buenas. Y el mundo nos enseña a que esperemos a ver qué dice el tiempo, a ver qué dicen las circunstancias. No, tenemos que aprender no solo a creer que Dios es bueno, sino que a esperar en Dios, a esperar en Él. El Salmo 130 del 5 al 6. Miren qué interesante. Salmo 130 del 5 al 6. Esperé yo a Jehová. Estamos hablando de en medio de tu angustia, hermano. En medio de tu angustia. Esperé yo a Jehová. Esperó mi alma. En su palabra he esperado. Eso es lo que tenemos que hacer. Ir a la palabra de Dios y creer, esperar en esto, en las promesas. O sea, la palabra es promesas. Y todas en Él, amén. Porque son promesas. Está llena de promesas, de mandamientos, pero necesitamos decir que en la palabra del Señor hemos aprendido a esperar. Y de eso se trata, hermano.
Aprendamos a esperar en el Señor. Mi alma espera, es el versículo 6 del Salmo 130. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. O sea, yo me imagino, yo nunca he trabajado de guardia, pero yo me imagino los que trabajan de guardia, ¿verdad? Están toda la noche turnando y están como desesperados porque por ver el sol rápido, porque entregan turno a las 6 de la mañana y se tienen que ir. Así dice el Salmo 130, versículo 6. Dice, mi alma espera a Jehová. Está desesperado, esperando que salga el sol para irse, porque necesita ir a descansar. Y así nos pasa a nosotros, hermano. Tenemos que estar seguros que tu alma confía en el Señor, así como esos guardias que están esperando el amanecer. Tenemos que aprender a esperar en el Señor, hermano. Pacientemente esperar en Él, aunque estés atribulado, aunque estés angustiado, porque la angustia trae desesperación y la desesperación te produce enfermedades, te daña te provoca malas actitudes y daña a las personas que están a tu alrededor. Espera en el Señor, aprendamos a esperar en el Señor, porque eso nos va a dar paz en medio de la angustia, aún cuando es provocada por nuestras malas decisiones. Y no solo esperar en el Señor, sino buscarlo. O sea, una cosa es creer, que necesitamos creer que Dios es bueno, tenemos que aprender a esperar en el Señor y tenemos que buscarlo. Tenemos que buscar al Señor, no quedarnos de brazos cruzados y decir que Dios es bueno, voy a esperar en el Señor, pero tengo que buscarlo. Y miremos Isaías 26, del 8 al 9. Fíjense bien, qué interesante ver lo que dice Dios a través de los profetas. También en el camino de tu justicia, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarlo. También en el camino de tus juicios, o sea, en lo que Dios dice, todo lo que dice la palabra, todo es justo, porque Él es justo. También en el camino de tus juicios, en las decisiones que Dios haga, hemos esperado. En las decisiones, porque Él es justo. Él es justo y lo que nosotros sembramos, eso es lo que segamos. Pero tenemos que esperar en el Señor. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. O sea, eso es lo que nosotros debemos anhelar. Cuando tú tengas esa desesperación por orar, hacelo. A veces nos pasa que estamos como necesitados, sentimos nuestro corazón. Me voy a ir para mi casa, me voy a encerrar y voy a ir a orar porque tengo la necesidad. Hacerlo. Con mi alma te he deseado en la noche. Así deseemos nuestra alma, desear al Señor. Y en tanto que todavía esté alentado, animado, en medio de esa angustia, porque ustedes saben que la angustia quita fuerzas, debilita. Y en tanto que todavía me queda un poco de fuerza, madrugaré a buscarte. Aunque es como sea, hermano, levántate y ora al Señor. Aunque tú sabes que estás pasando por las consecuencias de tus malas decisiones, que es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Pero Dios dice a través del profeta Isaías, madrugaré a buscarte, aunque todavía me quede un poco de ánimo, pero voy a usar esa fuerza para poderte buscar de madrugada. Miremos el segundo punto, que bueno es esperar en silencio a que el Señor te ayude. Y vamos dándole forma a esto, porque una cosa es esperar, pero tranquilo, esperar en silencio. Hay cosas que pasan, hermanos, en tu trabajo, en tu familia, que no te parecen, que no estás de acuerdo, pero debes de aprender a esperar en silencio.
A veces quisieras tomar las decisiones rápido, pero cuando nos aceleramos, cometemos pecado. El que se apresura con sus pies, peca. Tenemos que aprender a esperar en silencio en el Señor. Y a veces lo que queda es, mejor te vas a orar solo, donde nadie sepa, y desconectar el teléfono para que nadie te esté llamando. Porque estás apartado, estás buscando en silencio, esperando en silencio a que el Señor te ayude a decir, realmente no sé qué hacer. No sé qué hacer. Y dice Lamentaciones 3:26. Lamentaciones 3:26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es esperar tranquilo, esperar que el Señor llegue al rescate. Recordemos que el Señor le dijo al pueblo de Israel: yo pelearé por ustedes y ustedes tienen que estar tranquilos. Y eso es lo que nos cuesta. Queremos pelear nosotros con nuestra propia fuerza y dejamos a un lado al Señor cuando Él dijo: yo pelearé por ustedes. Ustedes tienen que estar tranquilos. En el trabajo pasa muchas veces eso. O sea, que uno se siente como que tiene que hacer algo y se desespera. Y el Señor dice: tranquilo, déjamelo a mí. Tienes que esperar en silencio. Lamentaciones 3:26. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Es mejor, hermanos, esperar en silencio a que el Señor te ayude en medio de tus angustias. Por causa de tus pecados, que es lo que estaba pasando con el pueblo. Estaba angustiado, pero esperar en silencio a que el Señor te ayude. Y 1 Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid vuestros lomos, los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo. O sea, aquí termina de no solamente esperar, sino que dice, y no solamente esperar en silencio, sino que dice esperar por completo. O sea, esperar de una manera robusta, que no te quede ningún atajo. Esperar por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El Señor, tenemos que esperar en el Señor. Qué bueno que el Señor nos encuentre esperando en Él, aún en medio de nuestras aflicciones. Esperar por completo. Todavía quedan algunos atajos ahí y nosotros nos damos cuenta que no estamos esperando por completo. Que en algunas cosas sí esperamos en el Señor, pero en otras nosotros queremos ser los protagonistas. Y cuando en medio de la angustia queremos solucionar las cosas, siendo nosotros los protagonistas, ¿cómo nosotros vamos a salir de un atolladero, de esa angustia provocada por nuestras malas decisiones? ¿Cómo vamos a salir nosotros solos de ahí? No podemos. No tienes fuerzas para salir de ahí. Necesitas esperar por completo en el Señor, esperar a que Él te ayude. Y qué bueno que el Señor, cuando venga, si todavía estamos vivos, que nos encuentre esperando en Él. Qué bendición sería. Ese es el reto, que aún en medio de esta angustia, si el Señor viene, que nos encuentre esperando en Él. Miremos el punto número 3. Es bueno someterse desde joven. Lamentaciones 3:27. Bueno le es al hombre llevar su yugo, el yugo, desde su juventud. Y esto es algo que nosotros, no sé si a ustedes les pasa, porque son padres, pero uno quisiera que los hijos entendieran la palabra, que eso es lo mejor para ellos, porque uno sabe, uno viene de ahí, y uno sabe que quiere evitar que sus hijos tomen malas decisiones, y por eso uno le dice: hacer, hija, hacer lo que dice la palabra, hacer, hijo, hacer lo que dice la palabra, porque es bueno que te sometas a las Escrituras desde tu juventud, porque nosotros ya mayores tenemos que hacer esto, pero venimos con un
pasado que nos esclaviza muchas veces y somos tentados por ese pasado, y eso es lo que queremos evitar los padres, que nuestros hijos pasen por angustias que nosotros pasamos. Eso quisiéramos evitar. Por eso insistimos. Probablemente no tengamos la mejor forma de decirle a nuestros hijos, pero nuestros padres nos educaron de la manera como ellos creían que era lo mejor, y de la misma forma nosotros. Pero yo les invito a los hijos que tienen a sus padres, que le den gracias a Dios, que tienen a su papá y a su mamá, que les enseña la palabra de Dios. Son bendecidos, una bendición tener padres así. Pero y ver la preocupación que tienen los padres cuando saben que sus hijos no están considerando las escrituras, porque ellos quieren evitar las angustias que eso se puede traer. Por eso es que llevar el yugo, tenemos ahí 4 puntos. Reflexionar en silencio sobre lo que Dios quiere enseñar en medio de las aflicciones. Llevar el yugo. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. O sea, eso no es fácil. En medio de la angustia, en medio de la desesperación, ¿qué es lo que puede haber aquí de bien? Pero por eso el primer mandamiento dice que amemos a Dios por sobre todas las cosas. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Todo, hermano. Aún cuando las consecuencias que están pasando son producto de tus malas decisiones. Podemos ver al pueblo de Israel cómo desobedeció a Dios y fue expulsado. Todo fue plan de Dios, pero para mostrar a Dios que Él es misericordioso. Entonces eso es necesario muchas veces, que pasemos por esas angustias, porque eso ayuda para bien a tu vida y a mi vida. Y número 2, llevar el yugo implica ser humilde y arrepentirse. Recordemos el hijo pródigo. El hijo pródigo se separó de su papá y fue un mal administrador de su tiempo, de su dinero, y terminó deseando comerse la comida de los cerdos. Y cuando estaba en ese momento, recordó y dijo: he pecado contra Dios y contra mi padre. Es arrepentimiento. Cuando tú estás en las angustias por tus malas decisiones, tienes que arrepentirte, reconocer que has ofendido a Dios en primer lugar y has dañado a tu familia. Porque miren, hermanos, cuando uno tiene un área de pecado, cuando uno tiene una esclavitud, un pecado que lo esclaviza, entonces uno daña a su esposa, daña a sus hijos, daña a los amigos, daña a todos. Entonces tenemos que reconocer cuando nosotros tenemos una adicción, podríamos decir, es una esclavitud de un pecado, daña a tu esposa. Entonces tenemos que reconocer que las esposas dañan a su marido. El arrepentimiento es: reconozco que he ofendido a Dios, he pecado contra Dios y contra mi esposa, contra mis hijos, por este pecado que me esclaviza. Y también tenemos que ser humildes y decir: realmente no merezco que mis hijos me admiren por lo que yo he sido. La actitud del hijo pródigo dice: no merezco ser llamado su hijo, voy a regresar donde mi padre, pero no merezco que me tome en cuenta como uno de sus hijos. Eso es llevar el yugo, arrepentirte, reconocer el daño que has pecado contra Dios y contra las personas por la esclavitud de tu pecado, esas consecuencias, porque a veces la esposa tiene que tratar con los asuntos de uno por causa de las malas decisiones. Ella nos ayuda y a veces sufre por causa de nuestras malas decisiones. El número 3, usar el dominio propio ante la adversidad. O sea, nosotros, ¿cuál es el espíritu que Dios nos ha dado? Estamos hablando de los creyentes, estamos hablando de los hermanos en Cristo. Cuando tú estás hundiéndote, angustiado por tus decisiones malas, por tus pecados, pero el espíritu que Dios te dio, cuando Él murió en la cruz, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa.
Y dice que el Espíritu que Dios nos dio es de poder, de amor y de dominio propio. O sea que el Espíritu no se va, aunque tú estés hundido en las angustias por causa de tus pecados, el Espíritu no se va. El Espíritu que Dios te dio es de dominio propio. Y eso tiene que ver con el yugo. Tienes que ponerte, creerle al Señor que ese es el Espíritu que Él te dio. Y finalmente, ser paciente. El Señor te instruirá con amor a lo largo de tu vida. Tienes que ser paciente. El Señor está haciendo grandes cosas en tu vida y a través de tu vida. Tienes que ser paciente, porque no se puede de la noche a la mañana ver las maravillas de Dios en tu vida si estás ahora hundido en tus áreas de pecado, en tu esclavitud, en tu dependencia del pecado. Tienes que ser paciente. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que dejar que el Señor sea el que trabaje en el tiempo de Él y de la forma como Él lo dice. ¿Por qué es bueno someterse? Y aquí busquemos en Lamentaciones 3, del 31 al 33. ¿Por qué es bueno someterse? Ustedes ahí abran su Biblia, en Lamentaciones 3, del 31 al 33. Ahí dice por qué. El por qué es bueno someterse. ¿Por qué es bueno ponerse el yugo del Señor? Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se ríe, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Ese es el por qué. ¿Por qué me tengo que someter a lo que dice la Biblia? Aquí está el por qué, ¿verdad? El por qué. Así que cuando tus hijos te digan, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer lo que dice la Biblia? ¿Por qué me tengo que someter? Entonces leámosle Lamentaciones 3, del 31 al 33. ¿Por qué es bueno ponerse el yugo? Porque el Señor no abandona a nadie para siempre. Aún en medio de tu angustia, aún en medio de tu tribulación, el Señor no te abandona. Lo que pasa es que el Señor es justo. Lo que uno siempre se cosecha, eso es justo. Pero Dios no solamente es justo, Dios es amor, ¿verdad? Dios es misericordioso. Entonces el Señor no te va a abandonar ahí. En la parábola que Jesucristo habla, no vimos que el hijo pródigo se quedó ahí, se quedó con los cerdos. No, Dios lo hizo que se levantara y que buscara al Padre. Aunque el sometimiento trae dolor, el Señor te muestra su compasión. Porque es cierto, hermano. Mire, ustedes y yo estamos en el mundo. Y el mundo te ofrece que te sometas a las cosas del mundo. Pero Dios también te dice que te sometas a la palabra de Él. O sea que siempre estamos sometidos. Ustedes y yo siempre estamos sometidos. O a las cosas del mundo o a la palabra de Dios. Así vivimos nosotros. Ustedes y yo así vivimos, sometidos o a las cosas del mundo o a lo que dice la palabra de Dios. Aunque el sometimiento trae dolor. Si te sometes al mundo, trae dolor el sometimiento al mundo. Si te sometes a Dios, también trae dolor. ¿Por qué? Porque estás como haciendo una remodelación en tu vida. Estás dejando de depender de ti mismo, depender del mundo, y entras a depender de Dios. Y eso el sometimiento trae dolor, porque trae una desacomodación. Pero es mejor sentir dolor porque me someto a la palabra de Dios, porque Él me va a mostrar compasión. Y si tú te sometes a lo que te dice el mundo te va a ver y después te desecha. El mundo te va a ver y después te desecha. Pero el mundo quiere que tú te sometas a las cosas del mundo. En cualquiera de sus presentaciones, el mundo te presenta cosas atractivas y lo que quiere es que tú te sometas a las cosas del mundo. Y empiezan los jóvenes a decir, ¿por qué no me puedo tatuar? Y haciendo preguntas que el mundo le está jalando, porque el mundo quiere que el joven se someta a las cosas del mundo. Pero eso le va a traer angustias. Y cuando esté angustiado, el mundo lo desecha. Pero Dios quiere
que nos sometamos a su palabra y trae dolor, pero Dios muestra compasión en medio del dolor. El Señor no se complace en herirte o en causarte dolor, no puede ser. O sea, nosotros pongo el ejemplo, nosotros que tenemos padres, que tenemos hijos, sabemos que los hijos cuando toman malas decisiones sufren, pero verdad, no me contesten, pero verdad que cuando los hijos toman malas decisiones y sufren, verdad que ustedes sufren como padres, sufren de ver a su hijo sufriendo por estar tomando malas decisiones, porque la palabra dice que el hijo necio trae angustia a los padres. El hijo necio trae angustia a los padres, pero no lo desechamos, porque esté tomando malas decisiones. Lo que nos queda a nosotros los padres es aguantar, pasar por alto la ofensa, angustiados por las malas decisiones de nuestros hijos, pero ¿qué nos queda? Aguantar, pero no lo vamos a desechar. O sea, el Señor no se complace en herirte, en causarte dolor cuando estás pasando las consecuencias de tus pecados. Entonces nosotros igual, nosotros padres, los padres creyentes, cristianos, que conocemos la palabra de Dios, no nos vamos a complacer en ver a nuestros hijos que están pasando por dolor por causa de sus pecados. O sea, no podemos hacer eso. Y imaginen nosotros y Dios, que Él es perfecto. Eso es por qué es bueno someterse. Esos 3 puntos.